Estatuaren enbasadore, beran nazioarteko harremanetan doktoratua da, eta Ipar Amerikan Iranetako arlo ekonomikako burua izan da, eta bestalde Tiras Altxarani izango dugu, laster heltzekoa dela, eta Siriar doktorea, eta Siriar armadako koronela, 2008 arte, dakizuen dekala, esku zionistetan erori arte Siria. Hitzaldi hau, gau goizean alaber Gasteizen antolatuena, eta bihar Oreretan, Donostiako udalak boikota egin baitigu ekitaldiari, horregatik zorionez burki batzuei esker Oreretan egingo dugu. Bertan izango gara, eta azkenik Iruñean gara bihar arratsaldean, Iranekin bat kolektiboagatik antolatua dira, kolektibo honen parte lehentzenik, eta publikoan artean daude beste gezekide, eta duela hilabete bat sortu ginen, hitzaldiak ematen hasi gara, eta gure asmoa da zuei deia dutzatzea aparte hartu dezatuen, euskarrik asko beste behin hona etortzeagatik. Bien, como decía en euskera, gracias por vuestra paciencia. Hoy tenemos con nosotros al embajador de Irán, al señor Prezat Tabib. Él es doctor en Relaciones Internacionales, ha sido responsable del área de Norteamérica en cuanto a cuestiones económicas para el Estado de Irán. Ha sido desde joven un firme defensor de la causa palestina. Y por otro lado, si Tiras Altxarani logra llegar debido a problemas familiares que ha tenido con su familia en Siria, también se nos unirá a la conferencia, como lo ha hecho esta mañana en Gasteiz. Esa conferencia está organizada por el Comité Iranekin Bat. Yo, junto a otras personas que están entre el público, formo parte de ese comité. Tenemos presencia en los 4 lurraldes, las 4 provincias de Euskal Herria, y os invitamos a formar parte de nuestro comité, ya que la unión hace la puerta, y nos hemos juntado camaradas de diferentes colectivos, como se está apoyando a Siria, o a Palestina, o simplemente en la lucha antiimperialista e internacionalista. Por tanto, hoy no estaremos en Gasteiz, mañana estaremos en Orereta, debido al boicot que ha realizado el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián para que no se pueda llevar a cabo un acto allí. Por tanto, gracias a los camaradas de Orereta podremos hacerlo en el barrio de Lazaño, una rentería. Y por último, lo haremos en la capital del Euskal Herria, en Iruña, ya por la tarde, antes de que el señor embajador y el compañero Mohamed también regresen a Madrid. Y por tanto, esperamos que sea Enrique Peora, Zurea da hitza, enbasadore, Befar Majid Manharaptan Ramizanan, Jala. Askoan. Bizti pasaola faresi itzen dugu, eta Mohamedek itzulpena egingo du Espainia. Okay, good evening to everybody. I'm very pleased to be here with you. Unfortunately, I cannot speak your beautiful language, so I will switch to Farsi and the Karen language, which is available here. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Lamentablemente no hablo vuestro precioso idioma, con lo que voy a hablar en persa y con una traducción al español. Bueno, empezamos. Abratzal de Ono. خیلی خوشحال هستم که از نزدیک با دوستان در این شهر زیبا ملاقات میکنم. برای دومین بار بیارین ولی اولین بار است و برای کسی در ایمان تبریکش خانم دیگه است. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Muy contento de conoceros, veros de cerca. Es la segunda vez que veo y le presento aquí en vuestra preciosa ciudad. La primera vez vine con mi familia de visita turística, pero hoy es la primera vez que vengo por trabajo. پیشنهاد دارم از شما بشنوم، یاد بگیرم و بفهمم که چه نظری دارید در مورد ایران، در مورد منطقه بعید کارس و
از در مورد تحولات دنیا ولی قبلش هم یک صحبتی پروتایی نداراتم با بگم. Más me gustaría escuchar a vosotros, a ver, saber, entender, aprender de ustedes, a ver qué es lo que pensáis de Irán, del Golfo Pérsico, de nuestra región. Aún así voy a dar una pequeña introducción y más adelante estaremos escuchando sus preguntas, sus comentarios. خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم که 26 سال از قرن 21 گذشته ما شاهد دو تحول کاملا متفاوت در دنیا هستیم در این قرنی که گذشته. Si queremos decirlo muy resumidamente, han pasado 26 años de ese siglo, del siglo XXI, y en esos 26 años han pasado los acontecimientos muy importantes en el mundo. پیشرفت عجیب و غریب تکنولوژی که انتظار پیره زندگی رو آسان کنه، رفاه بیشتری بیاره، احیانا نظریات بیشتری بیاره. این یکی از مهمترین تحولات است. Uno de los acontecimientos más importantes es ese avance tecnológico, el asombroso avance tecnológico que se supone que nos va a traer más bienestar, más seguridad, más avance, más seguridad, como he dicho. اما به موازات اون شاهد یک تحول بزرگ پنسی هم هستیم. همه چیز امنیتی شده، شاهد جنگ‌های بیشتری هستیم در سراسر دنیا و هرچی اومدیم جلو جنگ هم بیشتر شده. Pero a la vez estamos presenciando un acontecimiento negativo también a la vez. Porque cuanto más hemos avanzado, más hemos visto que todo se torna al tema de la seguridad. Cada vez hay más guerras. La guerra se ha extendido a todo el mundo. آغاز قرن 21 با جنگ یوگسلاوی و با پایان یوگسلاوی که اساس ناسو شد، بعد تحولات افغانستان و عراق مشغول شدن، بعد لیبی، سوریه، لبنان، فلسطین، نسل‌کشی غزه، دوباره لبنان، ایران و همینگویی تحولات منطقی و جنگ است. Justo en el inicio del siglo XX, el siglo más o menos empezó con el bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia. Más adelante tuvimos las invasiones y las ocupaciones en Irak, en Libia. Y esto siguió y siguió. Desde Irak, Afganistán, Libia, Siria, Palestina, el genocidio en Gaza y por supuesto la guerra de agresión contra Irak. در پس دو جنگ به صورت مستقیم بر زندگی و سرنوشت‌ها در اروپا تاثیر داشته، جنگ یوگسلاوی و جنگ اوکراین. Por lo menos en esos, digamos, un cuarto de siglo ha habido dos guerras que han tenido un efecto directo sobre la vida de los europeos. La guerra en Yugoslavia y por supuesto la guerra en Ucrania. بدون تأکید بقیه جنگ‌ها هم تاثیر غیر مستقیمی بر زندگی مردم خواهند داشت. دنیا کوچک شده. شما از زدیده بیشتری در زندگی شخصیتون پرداخت می‌کنید در همه اروپا و بلکه همه آمریکا و خاله آسیای شرقی، استرالیا تا نیوزلند همه. Y aunque los efectos directos para los ciudadanos europeos han sido esas dos guerras, pero no podemos negar de que las otras guerras también han tenido efectos directos o indirectos en este caso sobre la vida. Todo el mundo está viendo cómo se le ha encarecido la vida, cómo le ha ido aumentando los gastos, no solo aquí en Europa, en Asia Oriental, en Nueva Zelanda, en Australia, en América. کشور من هم ایران بزرگ دو بار قربانی همین جنگ طلبی شد در دون 25 و از فوریه 26 تا امروز. Mi país también ha sido víctima de guerras directas dos veces recientemente. El febrero de ese año y por supuesto en junio del año pasado, una guerra de agresión contra mi país. خب چرا اینجوری شده در 25 سال گذشته؟ اروپا چه رفتاری داشته؟ شما میکنید از زبان یک دیوپایی مثل من بشنوید و ایران چه وضعیتی داره؟ چه کمکی میکنه به درک این شرایط؟ Y ahora la pregunta es ¿por qué ha pasado esto? La segunda pregunta sería ¿qué ha hecho Europa? A lo mejor es una buena oportunidad escuchar eso desde la perspectiva de alguien que no es europeo. Y después pensar, ¿Irán qué puede aportar? ¿Cuál es el rol de Irán en todo medio de estas?
من سوال اولی رو آخر جواب میدم ولی از اینجا شروع کنم که جایگاه اروپا کجا بوده. اگر تحولات رو دنبال کرده باشید اتفاقاتی بزرگی افتاده و هر وقت اتفاق افتاده بعدا اروپا تصمیم گرفته که چه کار بکنه. یعنی یک کسی دیگه که باقی رو رقم زده بعد اروپا یادش اومده که حالا باید چه کار بکنه یا چه کار نه. Empezaré por la última pregunta. Si lo miramos, lo que vemos, ha sido la posición de Europa y ha sido la actitud de Europa, vemos que primero ocurren las cosas, los acontecimientos y después entra Europa. Es decir, hay alguien más que decide qué es lo que tiene que ocurrir y arrastra a Europa. Y Europa tiene que simplemente reaccionar al final. در اوکراین کسایی جنگ رو تحمیل کردن بعد خودشون به این نتیجه رسیدن که باید مذاکره اصحال بکنن ولی یادشون رفت که متحد اروپایی داشتن و اروپا بعدا افتاد به تلاش به این که باید در این روند مذاکره برای پایان جنگ حضور داشته باشه. En Ucrania, otros empezaron la guerra, pero finalmente se dieron cuenta de que no tienen más remedios que empezar a entablar negociaciones. Pero resulta que no avisaron a los europeos y fueron los europeos que se dieron cuenta de que tienen que estar presentes en esas negociaciones para poner fin a la guerra. در سوریه ملتی برای بیش از 10 سال قربانی جنگ داخلی و خشونت شد. بعداً به هر تأکیدی تصمیم گرفتن سیستم رو عوض بکنن بلافاصله تصمیم گرفتن تعلیم‌ها رو بردارن. بعداً اروپا در بروکسل یادش اومد که باید جلسه بذاره که تعلیم‌ها رو بردارن. En Siria, una nación fue víctima de una guerra interna, de una guerra civil durante más de 10 años de violencia y finalmente decidieron hacer cambiar el régimen, como decían ellos, ¿no? Lo cambian y inmediatamente levantan las sanciones. Y más tarde, cuando todo se termina en Europa, en Bruselas, se les pasa de que se dan cuenta de que tienen que empezar ellos también a levantar sanciones contra Siria. در کشور من ایران که به نوعی همسایه جغرافیایی اروپا جنگی رو 2 بار تحمیل کردن اما یادشون رفت که با متحد اروپاییشون حتی اطلاع هم بدن در 10 دقیقه آخر حتی همون وقتی که جنگ تحمیل شد انتظار داشتن و تفکیک کردن فشار آوردن تو اروپا و در جنگ دمت. Lo que ocurrió con mi país, 2 guerras de agresión contra mi país. Resulta que se les olvidó ni siquiera informar a sus aliados europeos de esa guerra que iban a empezar contra Irán. Pero cuando ya imponen la guerra contra Irán, esperan que Europa ahora venga a apoyarles en la guerra. این درباره بود که همه شما شهروندان آمریکایی هزینه این 2 تجاوز آشکار رو پرداخت کردید و همچنان دارید پرداخت کنید اما از طرف اروپا ترجیح داد که اصل تجاوز رو فراموش کنه و ایران رو محکوم کنه به هر دلیل. Y eso ocurre mientras que ustedes, ciudadanos europeos, han estado pagando y están pagando los costes de esa guerra de agresión. Ese es el problema. Pero ¿cuál es la reacción de Europa en ese caso? Se olvida del origen de la agresión y simplemente sale a condenar Irán, Europa. پس بنابراین اگر این رفتار رو بیشتر و بیشتر مطالعه بکنیم می‌بینیم که اروپا بازیگری شده که خودش و شهروندانش دارن هزینه این رفتار رو میدن اما از نظر سیاسی بازیگر فعالی نیست و منفعلانه داره امریکا رو دنبال. Entonces, si hacemos un estudio sobre esa conducta, sobre lo que está ocurriendo con Europa, el resultado es que Europa sí, de los costes, es partícipe. Está pagando los costes, pero no es un actor activo. No está en las tomas de las decisiones, simplemente paga la cuenta. اگر این یه موضوعی بود که در اتاق‌های بروکسل اتفاق می‌افتاد یا در روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی می‌خواستن راجعش بحث کنن نیازی نبود که مثلا این امروز در نازش وقت غلط بکنید اما چون به رفاه شهروند اروپایی هزینه‌های شهروند اروپایی مالیات شهروند اروپایی ارتباط مستقیم داره حتما ارزش داره راجعش فکر بشید. Si hubiese tratado de un tema que a lo mejor
simplemente tendría efectos en algún despacho europeo, en alguna red social europea, a lo mejor no merecería la pena ni siquiera tratarlo aquí. Pero cuando se trata de un tema que tiene impacto directo sobre lo que es el bienestar del ciudadano europeo, el coste de la vida de USA, sí merece la pena hablarlo aquí en esa reunión. هرچی که این الگوی رفتاری بیشتر نادیده گرفته بشه معنیش چیزی که هزینه های بیشتری بر زندگی شهروند اروپایی تحمیل خواهد شد. Y cuanto más se ignore ese patrón de la conducta en Europa, lo que significa es que va a haber más costes a la vida del ciudadano europeo. از نظر امنیتی همین که معنای این هست که جنگ‌های بیشتری تحمیل خواهد شد، خشونت بیشتری اعمال میشه، نسل‌کشی ادامه خواهد داشت و تبدیل به واقعیت جدیدی خواهد شد که بسیار بسیار تنصف‌باره. Y desde el punto de vista de seguridad, eso lo que significa es más guerras, más violencia, la continuación del genocidio. Y todo eso se convertiría en una realidad normalizada y por supuesto tendríamos que estar lamentándolo durante mucho tiempo. خیلی فشرده تا اینجا رفتار اروپا رو مرور کردیم، اما ایران چه جایگاهی داره در این شرایط و چه کمکی میتونه بکنه برای درک بهتر؟ Hemos hecho un repaso, digamos, ¿no? Muy resumida lo que es el comportamiento de Europa, la actitud de Europa. Pero, ¿cuál es la posición de Irán en medio de todo esto? ¿Qué ayuda puede ofrecer Irán? حقوق بین الملل از ارزش ها و دستاوردهای بزرگ بشره. هزینه های زیادی پرداخت شده تا اصولی تعیین بشه، اصولی تعریف بشه که صلح و ثبات رو برای دنیا به ارمغان بیاره. El derecho internacional es uno de los valores y logros muy destacados de la humanidad. Se ha pagado un alto coste para llegar a esos principios que al fin y al cabo están ahí para traernos la paz y la seguridad. در تحولات 25 سال گذشته و از جمله در رفتار اتحادیه اروپایی با برخورد مزبرانه یا وقیحانه از طرف آمریکا، حقوق بین الملل عملا نادیده گرفته میشه یا اطلاع میشه. Durante los últimos acontecimientos, sobre todo en el último cuarto de siglo, 25 años, lo que hemos visto en la actitud de la Unión Europea y del comportamiento y actitud cínica de los Estados Unidos, lo que hemos visto no es otra cosa que la masacre del derecho internacional. خیلی ساده از حقوق بین الملل با اشغال مخالفه، با آپارتاید مخالفه، با نسل‌کشی مخالفه، علامت رو به رسمیت میشناسه در برابر اشغال. Es muy fácil entenderlo, el derecho internacional está muy claro, está en contra de lo que es la ocupación, del apartheid, del genocidio. Reconoce el derecho internacional el tema de la resistencia contra la ocupación. کاری که ایران در 47 سال بودنش میکرده پایبندی به همین اصول ساده هست، همین اصولی که حد از اینکه حقوقی باشه انسانی هستن و بابت اینها هزینه سنگینی داد. Lo que ha hecho Irán durante los últimos 47 años ha sido simplemente estar comprometido con esos principios, con el derecho internacional. Y son derechos y principios que más allá de ser derecho internacional son derechos, pero básicos, son derechos éticos. اولین هزینه‌ای که داده جنگ 8 ساله‌ای بود که توسط رژیم صدام با حمایت کامل عقب و بعد ما تموم. Irán ha pagado mucho, ha pagado un alto coste. El primer coste que Irán pagó fue durante la guerra incuesta del régimen de Saddam, una guerra que duró 8 años, apoyados ellos por Estados Unidos.
همزمان با اون هرچی اومدیم جلوتر جنگ بی صدای جنگ بدون شدیدی علیه ملت ایران شروع شد که ما اسمش میذاریم تروریسم اقتصادی یا جنگ اقتصادی و آمریکایی‌ها اسمش میذارن حمله. Y cuando nosotros ya salimos de la guerra, cuanto más avanzábamos, había otra masacre contra nuestra población. Había una masacre de la población sin disparar ningún tiro en ese caso. Nosotros lo llamamos el terrorismo económico, la guerra económica. Ellos, los norteamericanos, dicen sanciones. این جنگ عملا انسان میکشه، کودک میکشه. Y esa guerra mata a la gente, mata a las personas, mata a los niños. در این جنگ به ما واکسن اجازه ندادن بفروشن در دوره کرونا. Es una guerra. ¿Por qué es una guerra? Porque no nos permitieron importar vacunas durante la epidemia del coronavirus. در این جنگ تنها تولید کننده دنیا که در اروپا باند دیبی تولید میکنه به ایران باند نمیپروشه و ده ها کودک بیمار کشته شدن یا با درد فراوان زندگی کنه. Es una guerra porque hay una sola fabricante de un vendaje especial para los niños que sufren una enfermedad rara que se llama enfermedad de piel de mariposa. Esa empresa europea no vende los vendajes especiales a Irak. Y hay decenas de niños que han sido asesinados, entre comillas en ese caso, o están viviendo con mucho dolor, sufriendo. هیچ کس هم در بروکسل چیزی به اسم حقوق بشر یادش نمیاد. Y ahí ya en Bruselas nadie se acuerda de los derechos humanos. ولی وقتی که دیدم ملت ایران علیرغم جنگ 8 ساله و علیرغم جنگ و تروریسم اقتصادی همچنان دارن به شدت پیشرفت میکنه و در تحقق اهداف خودش موفق هست، در ادامه جنگ‌هایی که در منطقه راه انداختن 3 سال گذشته 8 کشور رو بمبار میکردن، جون 2025 نهایتاً تجاوز نظامی مستقیم رو هم سوخت. Pero cuando ellos vieron que a pesar de la guerra, a pesar de las sanciones, del terrorismo económico, Irán sigue avanzando, decidieron ya hacer la actuación directa contra Irán. En el marco de las guerras que pusieron simplemente en los últimos 3 años, atacaron a 8 países. En junio del año pasado, atacaron Irán, bombardearon Irak. این تجاوز بر اساس برداشتی بود که معتقد بود ایران بسیار بسیار ضعیف و ضعیف‌تر از همیشه در 50 سال گذشته شده. Y esa agresión del año pasado lo empezaron basado en una percepción que les decía que Irán se encuentra en su situación más débil en los últimos 50 años. ولی وقتی که در عمل با مقاومت مردم ایران روبرو شدن، از روز 6 جنگ تقریبا درخواست آتش بس کردن، به جای امام جنگ گزارش تماس کردن تا ایران با خاطر صلح و ثبات منطقه آتش بس رو در روز 12 تغییر. Pero cuando vieron que hay una resistencia férrea en el pueblo iraní en esa guerra del año pasado, en el día 6 de la guerra empezaron a pedir el alto del fuego. El día 9 ya rogaban por el alto del fuego. Y finalmente el día 12 Irán aceptó el alto del fuego con la paz y la estabilidad de la región. تصور کردن که دوباره میرن امکاناتشون رو آماده میکنن و سعی میکنن در داخل هم وضعیت ایران رو متزلزل کنن تا دوباره شروع بکنن که شد ریکوریه 2026. Pero fueron otra vez para rearmarse. Salieron de la guerra del año pasado, pensaban que se rearmarían, empezarían los movimientos de desestabilización dentro de Irán y eso les condujo a la agresión del febrero de ese año, 28 de febrero de 2026. از نظر خودشون همه چیز هم مرتب شده بود. در لحظه اول رهبر کشور رو و خیلی از مقامات و فرماندهان ارشد رو ترور کردن، جاهای زیادی از کشور رو بمبارون کردن با بر اساس مدل یوگسلاوی، تهدیدهای زیادی کردن و فکر میکردن طراحیشون اینجوری بود که بین 3 روز تا 7 روز و حتی اکثر 10 روز تا 14 روز همه چیز تمام. Y lo tenían todo planeado, lo tenían todo preparado. En el primer momento de la guerra asesinaron al jefe de Estado,
a las altas autoridades, a los comandantes militares del país. También atacaron varias instalaciones importantes del país. El modelo de Yugoslavia lo implementaron exactamente ahí y empezaron a amenazar también. Pensaban que la guerra les duraría de 3 a 7 días o, como extremadamente, tardarían de 10 a 14 días para ponerlo fin y tener rendido a Irán. بدون تردید ما ضربه خوردیم در این سنگوزه، اما وقتی که دیدن که برم این ضربات هیچ تزلزلی ایجاد نشد شروع کردن در پاست مجدد برای آدش. Eso no quiere decir que no nos hayan golpeado. Por supuesto nos han golpeado, pero estamos ahí. Estamos aquí y estamos ahí vivos. Y por eso fue que ellos pidieron el alto el fuego. Cuando vieron que sí han golpeado, pero no han podido acabar con Irán, que seguimos ahí resistiendo, por eso pidieron el alto el fuego. برای بیش از 3 هفته ایران هیچ اعتنایی به این درخواست آتش بسی. Hasta que cuando ellos empiezan a pedir el alto fuego durante 3 semanas, ni siquiera les contestamos, ni siquiera contestamos a su solicitud. اینا فکر میکردن که ایران زد به یک هفته هیچ توان نظامی بیشتری نخواهد داشت، ولی ما تا روز 39 که جنگ متوقف شد اهدافکون رو با موشک‌های پرقدرت زدیم و نابود کردیم. Pensaban que en tan solo 7 días se terminaría la capacidad militar iraní. Pero nosotros estuvimos en esa guerra, la actual, durante 39 días. Y incluso el último día de la guerra, el día 39, seguíamos lanzando nuestros misiles muy fuertemente contra los objetivos previstos. بعد از این که همه دنیا کاملا متوجه شد که ایران با ثبات و کالیته از همیشه است، با آتش‌بس موقتی محققه. Y cuando ya les hicimos entender de que Irán es fuerte, Irán es resistente, y cuando se dieron cuenta y nosotros ya sabíamos que estaba en ese tema, ahí fue cuando aceptamos el alto el fuego. متجاوزین بر اساس قواعد قدیمی جنگ رو شروع کردن که امتداد نیرو، قدرت آتش و امکانات هست، اما ما بر اساس ضوابطی جنگ کردیم که قوانین جدیدی از جنگ رو تعریف کردیم. Los agresores empezaron la guerra contra Irán en base a sus normas antiguas, ¿no? El poder del fuego, la cantidad de armamentos, pero nosotros entramos en esa guerra defendiéndonos con unas nuevas regulaciones, con unas nuevas normas para la guerra. بر اساس قانونی که میگه اراده برای مقاومت وجود داشته باشه که در ایران دیده شد، بر اساس قدرت ادامه دفاع نظامی، بر اساس بسیج منابعی که در داخل کشور وجود داشت و برآیند همه این شد که علیرغم تجاوز بزرگسالی و قدرت نظامی دنیا و تجاوز چهارمین ارتش دنیا، بعد از 40 روز هیچ دستاورد راهبردی نتونستن به دست بیارن. Nosotros pudimos resistir en base a varios factores. El primero de ellos, la voluntad nacional para la resistencia. Eso lo vimos en Irán. El segundo, el poder de poder seguir utilizando nuestra capacidad militar para defendiéndonos. También la movilización de nuestros recursos dentro del país para esa guerra. Y fue entonces cuando ellos se dieron cuenta de que Irán ha podido resistir ante la primera potencia mundial del mundo militarmente y el cuarto ejército a la vez. Irán pudo con ellos. مشخصا 3 هدف اعلام کردن که به هیچ کدوم نرسیدن. اول اسقاط نظام. Tenían objetivos previstos, no alcanzaron ninguno de los objetivos planteados. El primero de ellos era un cambio del sistema, un cambio de régimen, como llama. دوم نابودی توان دفاعی کشور که عمدتاً موشک هست. El segundo objetivo de ellos era destruir la capacidad misilística de Irak. و سوم هم چیزی که اسمش می‌ذاشتن برنامه اتمی ایران، برای یک برنامه صلح‌آمیز. Y en tercer lugar también decían acabar o querían acabar, según ellos, con el programa atómico de Irán. Mientras que es un programa civil, es un programa tecnológico. به هیچ یک از این اهداف نرسیدن، اما مشخص شد که ایران ابزارهایی داره که از هر بمبی قوی‌تر. No alcanzaron ninguno de los objetivos, pero a la vez se demostró de que Irán cuenta con instrumentos que son más potentes que cualquiera bomba.
یکیشان قنده هرمز. Uno de esos instrumentos que ahora Irán tiene y maneja es el estrecho de Hormuz. 20% ترانزیت تجارت و از جمله ترانزیت نفت رو در دنیا انجام میده. Por donde pasa el 20% del tránsito comercial del mundo, entre ellos el tránsito del petróleo, del crudo. یکی هم قدرتی که بزرگترین دشمنان و بزرگترین قدرت‌های نظامی رو گذار به سرپاست آتش بسی. Y también a la vez el poderío ese de que hemos obligado a la mayor potencia militar del mundo a pedir el alto el fuego. آنچه که نتیجه شد این که مشخص شد امریکا قدرت نامحدود نظامی نداره. یه کشور متوسط مثل ایران هم میکنه جلوی امریکا مقاومت کنه و پیروز بشه. Se ha demostrado otra cosa, que es que Estados Unidos no cuenta con un poderío militar ilimitado. Un país mediano como Irán también puede resistir y puede derrotar a Estados Unidos. به این ترتیب امریکا تحقیر نظامیه. Podemos decir en otras palabras que Estados Unidos ha sido humillado militarmente. از نظر فناوری مشخص شد که فناوری امریکا که همه در دنیا میگفتن اصلا هیچ رقیبی نداره، هیچ کس مقاومت میتونه کنه، مشخص شد که فناوری ایرانی میکنه در مقابل فناوری نظامی امریکا هم بر پیروز بشه. También se ha demostrado de que la tecnología norteamericana, sobre todo la tecnología militar, esa tecnología del que todo el mundo decía que es insuperable, que nadie puede con ello, se ha demostrado que la tecnología iraní pudo con la tecnología norteamericana. میگفتن اکسیوپای اصلا قابل شناسایی توسط هیچ سیستمی نیست، ولی وقتی ما اکسیوپای رو زدیم 4% سهام شرکت لاکهید مارتین سقوط کرد. Decían que las casas F-35 no son rastreables, pero resulta que cuando Irán puede acabar con uno de ellos, las acciones de la empresa Lockheed Martin cayeron un 4%, son simplemente por derribar uno de ellos. خب تکنولوژی دیگر امریکایی رو هم نظر. También nosotros golpeamos otras tecnologías militares de Estados Unidos. 18 پایگاه نظامی در جنوب و خلیج فارس درست کرده بودن و میگفتن این پایگاه ها درست شده که از کشورهای عرب منطقه حمایت. اما مشخص شد که اینا از خودشون هم نمیتونن حمایت کنن. این پایگاه از خودشون هم نتونن. Estados Unidos había instalado 18 bases militares en los países árabes del sur del Golfo Pérsico y decían que esas bases militares están ahí para proteger a los países árabes. Pero se demostró que esas bases ni siquiera pueden garantizar su propia seguridad. از یک تحول مهمی در این تجاوز 40 روزه اتفاق افتاد. Entonces ha ocurrido, ha sido pistado un acontecimiento muy importante en esta agresión que duró casi 40 días. فارغ از تبلیغاتی که آمریکایی‌ها میکنن فعلا در بنبست کار. Más allá de la propaganda, que ellos son expertos en ella, hay que decir que los norteamericanos están en un callejón sin salida en la situación actual. اگر دوباره برگردن به جنگ دستاورد جدیدی ندارن، مرگ کاری که تونستن انجام بدن نتیجه نگرفتن. اگر Callejón sin salida porque si vuelven a la guerra, ¿qué pueden hacer? No pueden lograr lo que no lograron en la guerra de hace unas semanas. اگر در میز مذاکره ما مشکلی نداریم با میز مذاکره بخوان توافق بکنن، حتما چیزی که در جنگ به دست آوردن به دست نخواهند آورد، بنابراین در دیپلماسی هم شکست میکنن. Y si quieren seguir en la mesa de la negociación, un tema que al Irán siempre está dispuesto en la mesa de negociación, tampoco les espera una victoria, porque no pueden lograr en la mesa de negociación lo que no han logrado en la guerra. خب پس ایران یک کشور متوسطی بود که 40 روز مقاومت کرد و مشخص شد که امکانات لازم برای دفاع هم دارد. Entonces Irán, un país mediano, se resistió durante 40 años y se demostró de que cuenta con capacidades para seguir defendiéndose. این اطلاعات رو هم چون ما تحقیم بوده که دیگه با نداده و خودمون درست کرده. Además son capacidades dentro de Irán, fabricadas dentro de Irán, porque Irán ha estado y está bajo sanciones, entonces nadie le ha dado esa capacidad a Irán, son capacidades internas. در حالی که زیر فشار شدیدترین تحریم ها هم بودیم. Hemos desarrollado esas capacidades mientras hemos estado bajo las más fuertes sanciones. از طرف دیگه دو تجاوز نظامی هم هیچ تحول منفی در سطح جامعه ایجاد نکرد. Y además esas dos agresiones militares, guerras de agresión, no han generado ningún acontecimiento negativo en lo social,
en lo interno en Irán. هیچ کمبود ایجاد نشد No hubo ningún desabastecimiento dentro del país. از کالاهای مصرفی تا انرژی و سوخت. Todo productos de consumo, energía, combustible. اگر شما مجبور شدید به خاطر این تجاوز امریکا هزینه بیشتری برای سوخت بدید، در ایران سوخت یک سنت هم گرون نشد. Si aquí la gente tuvo que pagar más por la gasolina, ¿por qué? Por los efectos de esa guerra de agresión en nuestra región contra mi país, pero hay que tener en cuenta que en Irán no subió el combustible ni un céntimo. هیچ موج مهاجرت و فراری هم از کشور اتفاق نیفتاد، بلکه برعکس. No se registró ninguna ola de, digamos, de salida del país, de éxodo, ¿no? Sino incluso viceversa, la gente entró en el país. دوربین‌ها سر مرد دوربین‌های رسانه‌های آمریکایی منتظر موج مهاجرت بودن، ولی برعکس شد، ایرانی‌ها بیشتر وارد کشور. Habían instalado las cámaras de los medios norteamericanos en las fronteras de Irán para mostrar al mundo el éxodo de los iraníes para escapar de la guerra, pero el resultado fue al revés. Lo que pudieron registrar fue la gente iraní que entraba en el país durante la guerra. در این 40 روز تجاوز دشمن حدود 370,000 نفر از کشور خارج شدند، ولی 620,000 نفر وارد کشور. Tenemos el registro oficial. Durante los 40 días de la guerra de agresión salieron de Irán 370.000 personas. A la vez entraron en el país 620.000 personas. همه این اتفاقات و همه این دستاوردها در پرتو مقاومت در برابر دودویی امریکا اتفاق افتاد در قرن بوده. Y todos esos logros los hemos alcanzado a la luz de la resistencia contra la arrogancia norteamericana en el último medio siglo. پس من برمیگردم به سوالی که جواب دادم، سوالی که مطرح کردی، نقش ایران چیه؟ چه کمکی میتونه بکنه ایران؟ Vuelvo a la pregunta que les planteé al inicio, ¿no? ¿Cuál es el rol de Irán? ¿Cuál es el papel de Irán? ¿Qué ayuda puede ofrecer Irán? تجربه ایران کمک کننده است. Lo que puede ofrecer Irán es tu experiencia. نگران ناراحتی امریکا کسی نباید بشه، باید متکی به خودش باشه و بر اساس اتکا به خود باید پیشرفت. Lo que puede ofrecer como ayuda a Irán es esa experiencia, ¿no? Según esa experiencia nadie tiene que preocuparse por cómo se siente Estados Unidos, que nos tenemos que apoyar en nosotros mismos. اگر وابسته به امریکا باشید، همه اروپا دیگه با این سیستم دفاعی ندارید. Si nos dependemos del sistema norteamericano, hoy toda Europa diría que no lo cuenta con ningún sistema de defensa. در زمینه انرژی هم همینطور و دیگر مطالب. در زمینه انرژی هم اروپا مشکل داره و مسائل دیگه. Y también, o sea, esos problemas no solo son de Europa, no solo son a nivel de defensa, estos son a nivel de energía y de otras cuestiones también. یه سوال دیگه هم مطرح کردیم، چرا این اتفاقات میفته خیلی کوتاه؟ به خاطر اینکه تایتانیک امریکا داره رفت. Bueno, y la pregunta principal, ¿por qué está ocurriendo todo esto? La respuesta es muy corta, porque el Titanic de los Estados Unidos se está hundiendo. کشورها باید مجهز کنن خودشون رو برای اینکه دچار گرداب غرق شدن این تایتانیک نشه. ¿Qué pasa? Se está hundiendo el buque, el gran buque se está hundiendo, el Titanic, pero los países se tienen que armarse, porque las olas de ese hundimiento puede afectar. این تجربه موفقی هست که ایران به همه نشون میده. Lo que puede ofrecer Irán entonces es esa experiencia, una experiencia exitosa que lo pone a la disposición de todo. نهایتا در ایران فکر کردن که یک دولت موجود، یک دولت کوچیک، یک دولت معمولی رو با یک طرح ساده نابود میکنن. Pensaron que se enfrentarían a un pequeño gobierno, un gobierno normal, ordinario en Irán, y que en una guerra de agresión acabarían con ellos. ولی این یک تجربه نشون داشت که این یک برداشت احمقانه است. Pero la experiencia les ha demostrado de que se trataba de una percepción incluso estúpida. چون در ایران نباید دولت معمولی بلکه با یک تمدن چند هزار ساله روبرو بودن و شدن. Porque en Irán no se enfrentaron a un gobierno ordinario, a un estado ordinario. Lo que vieron y lo que encontraron en Irán y lo que están encontrando en Irán es una civilización milenaria. جنگ توکش مبتنی بر تکنولوژی در برابر روح تمدن در ایران شکست خورد. Lo que ha pasado es que la guerra cruel, salvaje
basada en la tecnología ha sido derrotada ante el espíritu de la civilización iraní. متشکرم از اینکه گوش دادید. حرفای شما گوش میدم و جواب. Muchas gracias por su paciencia. Estaré esperando sus comentarios y sus preguntas. Es que caso. Resistencia, Gora, Irania, resistencia, Gora, Irania, resistencia, Gora, Irania, resistencia. Bueno, el pedazo. Nada. Buenas tardes, noches. Lo siento que llegué tarde por un problema familiar, porque lo tengo en Siria. Y yo puedo estar. Simplemente yo mi presencia aquí para apoyar este comité que se ha formado para ayudar lo que queda de eje de resistencia en Oriente Medio. Es el núcleo de la resistencia en Oriente Medio. El Wesley Clan dijo hace muchos años que hay 7 países que hay que hacer guerras en ellos. Por desgracia, ha podido despedir Siria, era el último bastión antes de llegar a donde llegará a Irán, y simplemente es eso, tengo que apoyar a Irán porque, bajo mi punto de vista humilde, va a ser el cambio cara al futuro. Ni los BRICS, ni tantas historias económicas y financieras que no tienen ideología detrás, el que va a hacer el cambio a partir de la derrota del imperialismo y el sionismo en el Oriente Medio. Y se va a ver, simplemente es esto. Ahora puedo dar la cara, todo el mundo me conoce como médico, internista, trabajo en Valencia, pero mi otra profesión, he sido coronel en la inteligencia militar siria durante muchos años y trabajamos para fortalecer el hecho de la resistencia. Hoy día Siria, la que conocemos, no existe. Y me ofreció voluntariamente, a pesar que la gente en Siria apojonada no se atreve nadie ni enseñar la bandera de Siria de 2 estrellas. Y yo me voy a morir de pie y me da igual que espere aquí y estoy amenazado o no. Simplemente es eso. Y gracias por venir, de verdad. Un cop. Ahora, ni cualquier caso. Galeran txanda, Carlos. Señor embajador, primero, gracias a IGAS por todo lo que está haciendo por los revolucionarios. La pregunta es la siguiente. Estados Unidos obviamente ha sido derrotado y humillado, como usted dijo. Ahora, ¿qué pasa con el sionismo? ¿Qué pasa con la entidad sionista que, sabiendo que fue ser derrotada también y que de hecho, al ser derrotado su padre y su amo también ha caído, pero se está vengando en el pueblo palestino y también en el pueblo libanés, a pesar de la resistencia heroica de Hezbollah? ¿Cómo ven ustedes el futuro de Palestina? Muchas gracias por su pregunta. Es una gran pregunta, una buena y gran pregunta. اولا خبر خوب این است که همیشه ما هر وقت در 2 جنگ رو داشته با آمریکا هم جنگیدیم هم مذاکره کردیم، صلح و آتش‌بس در کل منطقه یکی از اهداف ما. En primer lugar, la buena noticia es que cuando Irán ha tenido que enfrentarse a esa guerra de agresión en ambas ocasiones y cuando ha habido unas negociaciones posibles, siempre Irán ha puesto como condición la paz y el alto del fuego en toda la región.
مشخصا دیدید که تا زمانی که آتش بس در لبنان برقرار موضوع ما مذاکره نکرد. De hecho, nosotros no entramos en las negociaciones en la fase actual con Estados Unidos hasta que se estableció el alto del fuego en Líbano también. الان هم که اخبار زیادی هست که همین ساعت آینده یا بنابیدای آلیت باید توافق نهایی بشه. این که میدهید رژیم صهیونیستی تسدید کرده جنگ در لبنان به خاطر اینه که میدونه لبنان بخشی از این توافق هست. Y ahora que estamos viendo todas noticias, ¿no? Las noticias que hablan de un acuerdo hipotético entre Irán y Estados Unidos en próximas horas, próximos días, y a la vez el régimen sionista ha intensificado sus ataques contra el Líbano y Palestina, porque sabe que el Líbano va a ser parte del acuerdo del alto del fuego definitivo. بدون تردید رژیم صهیونیستی جنایات بی‌سابقه‌ای در حتی تاریخ معاصر مخصوصاً در غزه و بعد در لبنان مرتکب شد. No hay dudas de que el régimen sionista ha cometido crímenes sin precedentes en la historia contemporánea en Palestina, en Gaza y en Líbano. اما خود تحلیلگران صهیونیست هم سازگاران میگن که به هیچ یک از اهدافش نرسیده. در واقع پیروزی تا کی به دست آورده نه را آوردید. Pero los propios analistas de ellos reconocen que aún a pesar de haber cometido esos crímenes, no han alcanzado los objetivos. Es decir, han ganado algunas victorias tácticas, no han ganado ninguna victoria estratégica. بنابراین هیچ کس شک نکنه که صهیونیست‌ها هم امکانات و هم اراده کشت و کشتار و خشونت و قتل عام این کارو دارن. بس مشتری هم نیست. یه گروه کوچیک میکنه خشونت بی‌نهایت اعمال بکنی. ولی این برای صهیونیست‌ها هیچ دستاورد ماندگاری نداره. Nadie tiene dudas de que los sionistas cuentan con capacidades y con la voluntad de seguir matando, seguir ejecutando, implementando esa masacre y ese genocidio. Y eso tampoco es algo importante, porque a lo mejor un pequeño grupo también, si se trata de masacre, un pequeño grupo también puede masacrar. Eso no es ningún logro. Aún así, hay que reconocer que no han conseguido ninguno de los objetivos. آنچه که مسلمه خیلی کوتاه میکنم بگم که آتش بس شامل کل منطقه خواهد بود اگر توافق بشه. Lo que les puedo decir yo, muy resumidamente, es que si va a haber un alto el fuego definitivo, ese alto el fuego va a ser para toda la región. ما همچنان در کنار مقاومت در برابر تظاهر و اشغال و آپارتاید خواهی بود و به این ابتکار. Y en lo que respecta a nosotros, a Irán, vamos a seguir estando al lado de la resistencia contra la ocupación, contra la agresión y el apartheid, y nos sentiremos orgullosos de eso. حقوق بین المللی مقاومت رو به رسمیت شناخته و بنابراین یک طور کاملا قانونی. El derecho internacional ha reconocido esa resistencia y ese nuestro apoyo a esa resistencia es totalmente legal. بنابراین ما در هر دو موزم دفاع در برابر تجاوز و صلح و آتش بس و سازندگی در کنار ملت‌های منطقه هستیم و خودیم. Vamos a estar al lado de los pueblos de la región en ambas cuestiones, tanto en la defensa ante la agresión como en la paz, el alto el fuego y el bienestar y la reconstrucción. Primero felicitar por estar aguantando ante Estados Unidos, pero una pregunta que es, no soy nadie para decir a Irán que tiene que seguir peleando, pero lo que sí es cierto es que las treguas, por lo que parece, lo único que están sirviendo es para que Israel y Estados Unidos se rearmen y puedan seguir atacando. Entonces, yo pienso que cualquier tregua es mala porque lo que está es aprovechando ellos sus capacidades militares. رابطه با شما موافق هستم که این مدت‌ها سوء استفاده میکنن برای حماقت‌های بعدی. Coincido totalmente con usted
que ellos aprovechan estos altos del fuego para cometer estupideces, futuras estupideces. اما تو خبر من وجود داره خیلی. Pero hay dos buenas noticias a la vez. اولی که ما هر وقت برگشتن به جنگ ما با آمادگی بیشتری دشمن متجاوز رو تنبیه کرد. La primera buena noticia es que cuando ellos han vuelto a la guerra, nosotros con más preparación hemos castigado al enemigo. و خبر خوب دوم این که به خاطر مقاومت مخصوصا در این جنگ چریزه دشمن به سادگی دوباره به فکر بازگشت به جنگ نه. Y la segunda buena noticia es que por la resistencia que han visto y la reacción nuestra que han visto, sobre todo en esa última guerra de 40 años, no queremos que fácilmente puedan volver a pensar en lanzar la guerra. همه اخبار و تقریرها میگن که سعی بکنن دوباره برگردن به سیاست‌های قبلی برای فشار غیر مستقیم. Todas las noticias y los análisis indican de que ellos volverían al camino del pasado, es decir, la intensificación de las presiones indirectas en ese caso. Sanciones. Nous, votre pigment, vale. Le pays apretado o si el embajador cree que la actual guerra de Necio contra Irán va a acabar teniendo el mismo resultado de que con el lápiz. Porque, por ejemplo, todos los que estamos aquí hemos visto por no las declaraciones de Aznar diciendo el régimen de aquí juegue estamos seguros de que el régimen de aquí tiene menos equipo así y tal, pero luego se acabó diciendo que no era a llevar y tal. Es la excusa que ha puesto ahora los silistas y Trump y demás para justificar la memoria recién con Irán es que tenían armas atómicas, lo que claro. Irán es uno de los primeros países de Oriente Medio periodo de su plenitud de que medio en Tokio Ayatollah Ali Khamenei de 2006 tradició una fatua en contra de la producción atómicas y además es curioso porque hace muchos meses cuando se a través de junio pues se dijo que habían distinguido las capacidades nucleares de Irán, pero ahora tan solo 8 meses después puede otra vez. No, que 8 meses después, otra vez ahora pretenden decir que están destruyendo tal vez de las capacidades, tan solo 8 meses después, era una dilatación. Así que quería preguntarse, si creéis que esto va a acabar reconociéndose que no era por las armas técnicas, sino que era únicamente por caída, o una reconstrucción. بله ببینید سعی کردن از همه تجاوزهای قبلی یک گلچینی بیارن و برای ایران استفاده بکنن از بمبارون یوگسلاوی، از کار عراق، از کاری که در ونزوئلا شد، ولی همه اینها در ایران به بنبست شکست. Fíjense, lo que utilizaron o hicieron ellos fue hacer una colección de las actuaciones pasadas y aplicarlos a Irán. Es decir, trajeron algo de Yugoslavia, del método de Irak, o incluso del método de Venezuela también. Intentaron aplicarlo a Irán, pero que fracasaron en su intento. بنابراین شما درست میگید ممکنن بخوان اقتباس کنن از کارهای گذشته، ولی الان خودشون هم متوجه شدن که هیچ کدوم از این روش‌ها در مورد ایران به نتیجه نرسیده و نه. Tiene razón usted en decir que a lo mejor quieran de alguna manera aplicar los mismos métodos del pasado, de las guerras pasadas contra Irán, pero ya ellos mismos saben, se han dado cuenta de que no pueden con Irán. ترکیبی از امکانات و اراده‌ای که ایران داره در هیچ تجربه گذشته متجاوزین امریکایی و صهیونیستی وجود نداشت. Es que la combinación que han visto en Irán, una combinación entre capacidades militares de defensa y la voluntad de la gente y del país, no lo habían visto ellos en sus agresiones pasadas, tanto el régimen sionista como Estados Unidos no habían visto una situación así en sus agresiones pasadas. شما می‌بینید که مثلا کوبا رو فقط با سوخت دارن فلج می‌کنن.
Pongo un ejemplo, están paralizando a Cuba simplemente con el combustible, ¿no? Con el arma de combustible están paralizando el país. عراق رو با غذا فلج کرد. Paralizaron Irak con el tema de alimentos. یوگسلاوی رو با بمبارون فلج کرد. Yugoslavia con bombardeos. در ایران بمبارون چون خیلی کشور بزرگی هیچ تاثیری نداره. En Irán la situación es diferente, es que el país es grande, es enorme Irán. ¿Bombardeos contra qué? O sea, es tan grande, no puedes. ما غذا رو خودمون تولید کنیم صادر کننده هم هست. Alimentos, Irán es productor de alimentos, Irán exporta alimentos. نفت رو خودمون تولید میکنیم. Decir, Irán produce combustible y exporta combustible. ایران با هیچی قابل مقایسه. No es comparable el caso de Irán con los demás. این کاری که ترامپ احمق انجام داد در پروازهای جمهور قبلی هم پیشنهاد شده بود ولی همه به این نتیجه رسیده بودن که کار احمقانه یه سودی نداره فقط ترامپ این حماقت رو مرتکب. Es más, la estupidez que cometió el señor Trump había sido propuesto a los anteriores presidentes norteamericanos. Todos ellos dijeron que no, eso no es factible, pero el mundo esperó hasta que saliera el estúpido Trump para cometer esa estupidez. و الان هم در بنبست یته. Y está, como hemos dicho, está atascado, es un callejón sin salida. Bai fiaz, bain basagorea, gustora egongo dira galderak erantzuten. Podemos quedarnos hasta las 9:30, así que yo os presento el piso, por tanto, todo lo que deseáis será bienvenido. Vale, bueno, OPA, un par de Irán y de Siria. Una en primer lugar, y es posible que no se pueda responder a esa pregunta. Si es así, porque es dedicado por los protagonistas. Pero estos últimos días hemos podido leer en los medios de comunicación alternativos que la facción militar de lo que se conoce como Muqtada al-Sadr en Irak, que abandona el movimiento de movilización popular y de alguna forma, claro, ahí te quedas un poco con duda. Eso, políticamente, ¿cómo se puede entender? Esa sería una primera pregunta y otra al compañero de Siria, decir si se puede decir, aquí nunca se sabe si se puede decir algo o no, si se puede decir a ver si realmente existe una resistencia siria organizada. نشون میده که شما تحولات منطقه رو خیلی خوب از مدید دنبال. La pregunta indica que se hace un buen seguimiento a los acontecimientos en la región. آقای مقتدی صدر که آدم محترم بیستن. El señor Muqtada Sadr es una persona respetada en Irak, ولی شما در نظر بگیرید ایشون نوسانات سیاسی زیادی داشت. pero hay que tener en cuenta que él ha tenido muchos altibajos políticos. نیروی نظامی هم که اشاره کرد کل هشت و شهری است نیروی بسیار کوچیکی است که وابسته به خودش. Y la fuerza militar que él dijo que saldría de esa movilización popular no es toda la movilización, es un pequeño porcentaje de toda la movilización. من چند بار این نیرو رو منحل کرده و Es تضمین más, کردم. varias veces había disuelto esa fuerza dentro de la movilización popular de Irak, lo había reactivado, no tiene tanta fe. البته خب گفتم به شخصیت سیاسی است ولی تاثیر آنچنانی در این مقاومت درام. Aún así he dicho que se trata de una persona respetada, del personaje político, pero le puedo decir que su decisión no tiene mucho impacto sobre la resistencia en Irak. Nada, yo no vi nada diplomático como el señor embajador Aviv. Este hombre, muchos altibajos, es decir, y sabemos mucho su actitud y no me extraña en este momento cuando Estados Unidos está pidiendo todas las armas que están bajo el control del Estado. Y aquí lo veo lo que pide en recupera con profundidad en el IVA. Hay algo detrás. Me acuerdo una visita que hizo al presidente de Siria. También luego cambió, le dio que marchase. Por lo tanto, yo creo que es muchos altibajos, por no decir otra cosa, no es muy diplomático. El tema de Siria, evidentemente, hay resistencia, pero no se mueven, quiere decir, hay fuerzas enfadadas, pero prácticamente la coyuntura internacional no la favorece. Estamos esperando a nuestros hermanos iraníes que hagan este guerra y un cambio así.
Te lo puedo garantizar, ¿eh? Al principio de la charla nos has lanzado una pregunta de cómo vemos Irán y luego el resto de la charla se está conectando. Irán es un país mediano, has dicho 4 veces. Irán no es un país mediano, Irán es un país grande y a raíz de eso quiero lanzar otra pregunta similar. ¿Cuál es la situación o la imagen que tenemos de Euskal Herria? Lo que Euskal Herria, el pueblo, no el gobierno, en Irán y el resto de la 100. Mis palabras de felicitación por su alto nivel de comprensión. Ambas afirmaciones son correctas, lo explico. ایران بزرگ هم ایرانی بود که متجاوز امریکایی و صهیونیسم رو شکست گفت. Por supuesto, el Irán grande es el Irán que derrotó al agresor norteamericano y al sionista. باز هم شکست خواهند داد. Y si toca de nuevo, los derrotará de nuevo. این ایران یک کشور کوچک معمولی نیست. Por eso en ese caso Irán no se trataría de un país pequeño, ordinario, normal. این ایران هم کلوری بستان تمدن. Ese es el Irán, es la civilización iraní. اما آنچه که گفتم یک کشور متوسط استانداردهای آمریکایی ایت کشورها رو بر اساس جغرافیا جی دی پی نمیدونم صادرات بر اساس اینا میگن که نسبت به آمریکا کشور متوسط هستن. Pero cuando hablo en términos de un país mediano, me refería más bien a los estándares, digamos, establecidos incluso por Estados Unidos, ¿no? Califica a los países según su poderío económico, su PIB, su geografía, su poder de exportación, unos estándares muy específicos. بسیار ما قبول میکنیم که اینجا استثناءً به صورت کارنسی قبول میکنیم ایران کشور متوسطیه. Entonces, con esos estándares, vale, supuestamente Irán sería un país mediano. چون نشون میدیم که حتی یک کشور متوسط هم تونسته ابرقدرت رو شکست. Pero nos conviene más ahora ser un país mediano, porque es mejor que un país mediano incluso haya podido derrotar a una superpotencia. Buenas tardes, señor embajador. Enhorabuena por la labor que están haciendo, ¿no? Nada menos separada al imperio americano. Mi pregunta es si es posible la convivencia entre los sionistas y el pueblo iraní. Ya sabemos. Sí, no es posible la convivencia entre los sionistas, es que ceros, gobiernos y rebelías, cuando los sionistas no solamente son judíos, también son cristianos. Y ya sabemos que los judíos son los amos del mundo, son los propietarios de la Casa Blanca. Entonces, esta guerra tendrá algún fin. O sea, quiero decir, tendrá algún final. Mientras estén los sionistas, digamos, siendo los dueños de la Casa Blanca. Esta es mi pregunta. Gracias. ما اصلا طرفدار جنگ نیستیم آقایی جنگ از نقطه صفر از نظر ما نباید باشه. Nosotros no somos partidarios de ninguna guerra, o sea, desde el punto cero, lo que pensamos nosotros no debe de haber guerras. انقلاب ایران وقتی پیروز شد رهبری پکید انقلاب مبارزه مسلحانه رو انکار کرد قبول نداشت. Cuando se triunfó la revolución islámica, el discurso líder fundador de la revolución se opuso a la resistencia, a la lucha armada. اون باید مخالف خشونت است. Porque estábamos en contra de la violencia. وقتی هم که اختلافات سیاسی جلو اومد ما دیپلماسی استقبال کردیم نظر در دو جامعه 15 تا نامه اصلی رو امضا کرد. Es más, cuando hubo problemas con mi país en ese caso, aprovechamos y recurrimos a la diplomacia. Por eso fue que firmamos el acuerdo nuclear del año 2015.
بعد از اون هم وقتی که ترامپ کاری شد دوباره با دیپلماسی رفتیم جلو در 2025 هم در مظاهره بودیم که با کردن 2023 شمانی. Y cuando unos años después, en 2018, el señor Trump sale del acuerdo nuclear, nosotros otra vez recurrimos a la diplomacia. Es más, cuando nos atacan en junio de 2025, estábamos en medio de negociaciones diplomáticas. Ahora en 2026 también estábamos en negociaciones cuando nos atacan. مشخصا در مورد فلسطین هم راه حل ما یک راه حل مسالمت‌آمیز است. Dicho esto, quiero centrarme ahora en el tema Palestina, en el tema palestino. La solución iraní para la cuestión palestina es una solución muy democrática. ما معتقدیم که با یک رفراندوم خیلی آشکار و آنمی زیر نظر سازمان ملل مردم حسید فلسطین هم از که یهودی باشن سلمان مذهبی باید سرگیروش خودشون تعیین. La propuesta y la solución iraní para la cuestión palestina siempre ha sido lo siguiente: celebrar un referéndum democrático bajo la supervisión de las Naciones Unidas con todas las garantías posibles, en las que la gente originaria de Palestina, sean judíos, musulmanes, cristianos, pero la gente originaria de Palestina decida su futuro. هیچ کس حق نداره نه در کمپ دیوید نه در اسلو نه در جای دیگه نه در ایران به جای مردم فلسطین تصمیم. Es decir, deberían ser ellos mismos los originarios de aquella tierra, de esa tierra, que decidan su futuro. Y más nadie tendría derecho de tomar decisiones por ellos, ni en Oslo, ni en Camp David, ni siquiera en Irán. از بنابراین ما با صلح نزدیک. Entonces nuestra posición está conforme a la paz. اما تا زمانی که تجاوز، اشغال، آپارتاید، نسل‌کشی وجود داشته باشه به طور طبیعی مقاومت وجود. Pero ¿cuál es la situación? Siempre y cuando exista y continúen cuestiones como la agresión, la ocupación, el apartheid y el genocidio, lógicamente, normalmente, naturalmente continuará también la resistencia. هیچ ملتی با اشغال، تجاوز، آپارتاید، جنوساید مذاکره و مصالحه نمی‌کنه. Que ningún país estaría dispuesto a aceptar, negociar y aceptar la ocupación, la agresión, el apartheid, el genocidio. چون که این مذاکره باعث تشدید این جنایات میشه. Porque negociar una negociación así simplemente conduciría a la intensificación de los crímenes. پس ما خیلی خلاصه دنبال راهمند سیاسی و مسالمت‌آمیز هستیم، اما اگر متجاوز تمکین نکنه در کنار اونها نیست. Entonces, si quiero resumirlo, sería que nosotros somos partidarios de buscar una salida diplomática, política, pacífica para eso. Pero si el agresor continúa con su agresión, por supuesto, estaremos al lado de la resistencia. Papá, Achalo, yo pregunto por una opinión a ambos, a Fires y a Siriano Embajados. Uno que ya sé que igual la respuesta definitiva hay que preguntárselo a algún otro pero yo pregunto por vuestra opinión. El 2025 Israel comenzó un ataque de una agresión frente a Irán. Parecía que iba a ser muy exitoso, habías matado a muchos líderes iraníes, pero Irán surgió y de hecho puso a Israel al borde de la derrota y Trump tuvo que parar eso, tuvo que negociar para que parase la guerra de los 12 días. Ahora Trump ha vuelto otra agresión contra Irán. En 2026 ha matado al líder iraní, Saddam, pero Irán ha vuelto a resurgir y ha vuelto a responder y ha vuelto a no caerse, vamos. O sea, Irán ha demostrado que aunque sus líderes importantes sean asesinados, Irán tiene capacidad para resistir y golpear más fuerte. Siendo Trump quien en el 2025, quien negoció el fin de la guerra de los 12 días, o negoció una tregua, o hizo que se negociase, o como quieran decirlo, ¿cómo ha podido cometer ese mismo error en el 2026? Es que a mí es una cosa que yo no lo puedo entender ya. ¿Ha sido la chantaje de Epstein, como se dice por ahí, o
o hay otro motivo? ¿Por qué se hace ese mismo error cuando él sabía que Irán no iba a caer porque sus líderes hayan muerto en un ataque, en un bombardeo, sino que Irán ha sido capaz de regenerarse? Es que ¿cómo ha cometido ese error? ¿Qué opinión tienen ustedes? چرا ترامپ دوباره الروبوت رو شروع کرد در فبروری 2026؟ La pregunta, no muy concreta, ¿por qué Trump ha empezado esa agresión de nuevo contra Irán en febrero de 2026? نتانیاهو کل آمر سیاسیش رو صد بری کرده که آمریکا رو وارد جنگ به ایران بکنه، برای اینکه میدونست که هیچ وقت رژیم صهیونیستی به تنهایی نمیکنه با ایران بجنگه. Hay que tener en cuenta que Netanyahu ha dedicado toda su vida política para arrastrar a Estados Unidos a una guerra contra Irán, porque sabía que el régimen sionista a solas sería incapaz de poder derrotar a Irán. همونطوری که گفتم به همه رؤسای جمهوری امریکا هم این پیشنهاد رو داده بود و همه رد کرده. Como les he dicho, él había dado esa propuesta a todos los anteriores presidentes norteamericanos y todos ellos lo habían rechazado. چرا 2026 ترامپ وادار شد خودش پیشوا جنگ Entonces, ¿por qué en 2026 Trump ya da el paso él mismo y empieza la guerra de agresión contra Irán? این نکته ای که به درستی شما اشاره کردید در خیلی از کاندیدای آمریکایی و بین‌المللی هم هست پرونده لیشتی. El punto que usted correctamente ha mencionado es un tema muy importante. De hecho, está el del tema del expediente Epstein, que está en muchos análisis, incluso en los propios Estados Unidos de América. بعضیا به چیزای دیگه هم اشاره میکنن، مثل این که اطرافیان یعنی ترامپ کلا دولت و سیستم دولتی رو رها کرده، در با یک حلقه محدودی محاصره شده و این حلقه همه نیروهای در واقع نوپیروزی رژیم صهیونیستی هستی. Hay otras también suposiciones también. Hay gente que habla también de que Trump ha apartado todo la estructura gubernamental, ¿no? Hay un pequeño círculo, ese círculo tienen dominado a Trump y es un círculo totalmente bajo las influencias del régimen sionista. مثل این احمقی که وزیر جنگ امریکاست یا Como la estupidez que tienen de ministro o de secretario de guerra. یا وزیر شخصی سردار O el secretario de Tesoro también. اینا همیشه بهش میگن که خیلی شکست دادن ایران خیلی خیلی ساده است، چند روزه تموم میشه. Es que esa gente le ha vendido humo a Trump. Le ha dicho que derrotar a Irán es muy fácil. En cuestión de días lo puedes lograr. و در کنارش هم مسئله به ایدئولوژیستی مطرح میکنن که در آن برگزیده کداستون مأموریت داره برای پا. Y a la vez, bueno, hablan también de temas un poco ideológicos, ¿no? Dicen que Trump es el elegido, enviado por Dios, y que es el mensajero, si tiene una misión. خود میگم دموکرات. Es otra estupidez. اما احتمالا چیزی که تاثیر زیادی داشته این بوده که سرباز کردن به ترامپ ایران خیلی ضعیف. Pero yo creo que el factor más importante es que le han vendido esa idea a Trump falsamente de que Irán está muy debilitado. و ما هم طرح خیلی خوبی داریم، اگر اون طرح رو اجرا بکنیم با کمک امریکا ایران به سادگی نابود میشه و این باعث میشه که هیچ کشوری در دنیا دیگه مقابل امریکا نکنه مقاومت. Le han vendido humo ese plan, ¿no? Irán está muy debilitado, tenemos un buen plan y si logramos eso, si logramos derrotar a Irán, ya nadie sería capaz de defenderse ante Estados Unidos o de hacer algún tipo de resistencia en el mundo entero ante Estados Unidos. در محاسبات عادی هم این حرف نادرستی نیست، ظاهراً درست. Y como os he dicho, en los cálculos normales, eso tampoco es muy incierto, o sea, aparentemente en los datos eso es lo que dice. خب آمریکا و رژیم صهیونیستی امکانات نظامی خیلی بزرگی داره. Porque todo el mundo sabe que Estados Unidos y el régimen sionista cuentan con capacidades militares muy enormes. بودجه نظامی امریکا سالانه 1 تریلیون هست، در حالی که بودجه نظامی ایران بکنیم 2% این مبلغ. El presupuesto militar anual de Estados Unidos alcanza 1 billón de euros, mientras que el presupuesto militar iraní alcanzaría a lo mejor 1 o 2% de esa cifra.
و خب مثلا سایت ایران نمیدونم بودجه عمومی ایران در اساس همه اینا میشه در کنارش مقاومتن در منطقه میگفتم ضعیف شده بعد از شکست سوریه و در داخل ایران هم میگفتم مردم مخالف ناراضی هستن بنابراین میگفتم که همه اینا رو کنار هم بذاریم خیلی ساده ایران شکستیم Que le habían hablado del tamaño de Irán, del presupuesto de Irán, de que el eje de la resistencia se ha debilitado, sobre todo después de la derrota que hubo en Siria, de que dentro de Irán había descontento popular, y le decían a Trump que con todo esto, derrotar a Irán y acabar con Irán es muy fácil. خب در واقعیت ولی اتفاق نیفتاد Pero esto en la realidad fue otra cosa, no ocurrió lo que le habían prometido. اون یه چیزایی بود که اینا حساب نکرده بودن و نمی‌تونستن حساب Porque había otras cosas con las que no habían contado, o ni siquiera podían contar. همون چیزی که گفتم تفاوت بین یک دولت متوسط و یک کمردانه Lo que os dije, ¿no? Una diferencia entre un gobierno ordinario, digamos, mediano, o una civilización grande histórica. و عوامل دیگه که باعث شد که به نتیجه نرسن در نتیجه همینجا عرض بشه Y bueno, otras cosas también, otros factores también que ayudaron a que ellos no obtuviesen el resultado o incluso les salga al revés. Lo que buscaban. فعلا هر دلیلی داشته مهم اینه که به نتیجه نرسیدن و بلکه نتیجه عکس شدن Habrá muchas razones, a lo mejor no son esas de las que hemos hablado, pero el resultado es lo mismo. No han logrado los objetivos y han sido derrotados. Baitzuna eta minutatuko dugu, hasierren guadea eskape gute da, bueno, zibideagatik egingo dugu. Ya terminamos más en la última pregunta, ya podemos cerrar. Eskerrik asko, guztioi. Opa, bueno, es que recasco. Yo quería preguntar, porque se está haciendo así muchas preguntas, ¿no? De la derrota militar o de la fuerza militar. Y sí que es verdad que, por ejemplo, hay otra parte de la guerra, que es la guerra social, como spin. Y sí que me gustaría que, ¿cómo veis el cambio o hasta qué punto ha llegado el cambio en la sociedad estadounidense o en la sociedad europea acerca de la percepción sobre Irán, sobre el conflicto, la presión, etcétera? Si valoráis, porque aquí igual estamos condicionados por nuestra ideología y lo valoramos igual que ha habido un cambio positivo y no sé cómo lo valoraréis vosotros. بله من فکر میکنم که اتفاقات بزرگی در این زاویه که یه مهم و خوبی که شما اشاره کردید افتاد Yo creo que han ocurrido acontecimientos muy importantes sobre esa cuestión muy importante también que ella ha mencionado. از آمریکا تا هر جایی در اروپا از اون اینجا که نظرسنجی کردن همه نظرسنجی ها به نفع ایران و مقاومت Todas las encuestas que han sido realizadas en los propios Estados Unidos de América, en España, aquí mismo, donde se han realizado también, hemos visto que las encuestas han sido a favor de Irán y a favor de la resistencia. بین 60 تا 85 درصد Entre el 60% a 85% han apoyado a Irán en las encuestas. در واقع اتفاقی که افتاده خیلی بخواین خلاصه بکنیم باید از عنوان کتابم از کریستین اندرسون یاد کرد پادشاه لباس ندارد معلوم شد که همه دروغایی که گفتن وجود و پارگی نداشته در مورد ایران یا در مورد حتی قدرت خودشون Bueno, si queremos resumirlo en pocas palabras, en una frase muy corta, sería el título del libro de Hans Christian Andersen. El rey va desnudo. نه در آمریکا و غرب حقوق بشر رعایت میشه نه قدرتشون فوق‌العاده است و نه که son کشوری mentiras. ایران ضعیف Lo que han dicho, no se respetan los derechos humanos en Estados Unidos y en Occidente tal como afirman ellos. No se ha debilitado a Irán como ellos han afirmado. No pueden derrotar a Irán como lo han dicho. امروز صهیونیست‌ها بیشتر از اون که از صلاح و مقاومت بترسن از تغییر فکر جوانان و نسل نو در امریکا میترسن Es más, lo que les, de alguna manera, tienen miedo más los sionistas, más miedo que las armas que tienen ellos, es de ese cambio de pensamiento, de visión en los jóvenes en Occidente, en Estados Unidos. این آتش فشانی است که شروع شده صداهاش داره میاد Es un volcán
lo que está ocurriendo es un volcán, ¿no? Estamos oyendo por ahora simplemente el ruido. Pero les digo que la lava empezará a salir, la lava de la indignación empezará a salir. the soul points. Y ese día llegaremos a la paz. Yeah. Dos palabras. Yes. Contra la estupidez, solidaridad a revolucionaria. A ti que me podéis ver, porque quería contestar también al compañero que ha preguntado. Vamos a ver, primero, mi agradecimiento primero a todos caería porque realmente sois maravillosa. Llevo 37 años en este país, no hay pueblo más solidario digamos, del mundo que el pueblo vasco. Y lo digo de verdad, vosotros prácticamente sois un ejemplo para seguir. Esto no se ve en Madrid, no se ve en Andalucía, no se ve en Valencia. Tienes una conciencia política, ideológica muy notable. Lo primero. Segundo, la pregunta del tema del sionismo. De volver a Leo Strauss. Y los straussianos hace mucho tiempo su filósofo que infiltró en el Partido Republicano y Demócrata el sionismo y hoy en día está ya apoyado con el evangelismo. Que hoy en día el evangelismo, por lo tanto, estamos en la tregua. La guerra empezó en 1948 y vamos a seguir hasta que destruimos el ente sionista que es de la banca házara en la zona. Y está relacionado con estas colonias que están en el Golfo Pérsico, han crecido juntos. Si os dais cuenta, cuando ya se el petróleo y el gas en esta zona, de la época de Volkov, cuando reconoció el Estado sionista como va a ser un Estado, ya vean estos lacayos del Golfo Pérsico donde dominan el petróleo y donde trabajan conjuntamente. Debilitar el ente sionista es debilitar estas colonias. Por lo tanto, es una larga historia. Acabar con ellos no va a ser una tregua ni una guerra. De momento, seguimos y ya veremos camino. Y eso, en conclusión, el sionismo está dentro de la Casa Blanca. No se sabe quién está más fuerte, Estados Unidos, Israel o relación con Estados Unidos. Prácticamente trabajan juntos y tener el poder sobre el mundo. Hay que decirlo, la banca, las empresas multinacionales y evidentemente la propaganda en los medios de comunicación no es tan fácil, pero estamos en ello. Muchas gracias y nada, te dedicaste. Благодаря за шакорбукана ман буржуазии шумо ва даъвате ки шуд ба кумитаи заъмати ки кшидан дӯстон пишнҳод мекунам ки یاد برشتگان میناب رو با بدزستش همراه کن همیشه داشته باشید تا اینها فراموش نشن. Bueno, por mi parte simplemente quería reiterar mis palabras de agradecimiento al Comité de Apoyo y Solidaridad con Irán, a los organizadores, a todos ustedes por estar aquí por su país, paciencia, y quería dejarles un recuerdo aquí. Hemos traído unas chapas en recuerdo a las niñas y los niños de la escuela de Minao. La chapa es una mochila. Me gustaría que llevasen ese recuerdo para tenerlo siempre en cuenta en nuestra mente, los corazones a esos ángeles de la escuela de Minao.